Mi marido piensa que mi bebé es de su hermano por una conversación en una fiesta y ahora quiere un test de paternidad. Yo, de 29 años, acabo de dar a luz hace aproximadamente 3 semanas, y mi hijo y yo estamos viviendo actualmente con mis suegros, debido a una horrible pelea con mi esposo, Michael, de 32 años. Michael dijo que quería hacer una prueba de paternidad 2 semanas después de que naciera nuestro hijo, porque sospechaba que el niño era de su hermano, Brian, de 29 años. Brian y yo fuimos juntos a la universidad y hemos sido grandes amigos desde el primer día de clases. Casualmente, fue a través de Brian que conocí a mi esposo, así que no puedo entender por qué de repente está tan inseguro. Mis padres viven en Iowa, y fuimos a la universidad en Buffalo. Brian vivía cerca, y una vez me invitó a casa porque estaba sintiendo mucha nostalgia en mi primer año. Así fue como conocí a Michael por primera vez. Michael y yo intercambiamos números, pero no comenzamos a salir hasta después de que me gradué de la universidad. Nos hicimos amigos y después comenzamos a salir. Después de estar en una relación durante casi 4 años, nos casamos hace 3 años, y hasta ahora todo ha sido perfecto. Éramos geniales juntos, y Brian y yo seguimos siendo muy cercanos como amigos. Los 3 solíamos salir juntos en grupo, y Michael nunca tuvo un problema con eso. Fue solo después de que entré en el 8º mes de mi embarazo que Michael empezó a actuar de manera extraña cerca de nosotros. Empezó a distanciarse de mí y a pasar más tiempo en el trabajo. Pensé que se debía a que estaba nervioso por el bebé e intenté arreglar la situación, diciéndole que sería un gran padre y que no tenía nada de qué preocuparse. Sin embargo, ni siquiera eso parecía ayudar, así que decidí concentrarme en mi salud hasta que naciera el bebé. Creía que después de que naciera nuestro bebé, él empezaría a comportarse normalmente de nuevo, pero eso no sucedió. Se negaba a pasar tiempo con nuestro hijo, y siempre inventaba alguna excusa para no estar con nosotros. Pasaba la mayor parte del día en el trabajo, y cuando regresaba, me decía que estaba demasiado cansado para estar con el bebé. Traté de soportarlo, pero cuando su comportamiento no cambió ni siquiera después de 2 semanas, decidí enfrentarlo al respecto. Un día, cuando regresó a casa del trabajo, lo hice sentar y le dije que necesitaba hablar con él sobre su extraño comportamiento. Intentó convencerme de que simplemente estaba cansado del trabajo y cosas así, y que esto no tenía nada que ver conmigo o con el bebé, pero no me lo creí. Expresé mis preocupaciones y le dije que si no hablaba y me decía cuál era su problema, entonces no podría seguir con él porque realmente me estaba lastimando que nos ignorara de esta manera. Entonces finalmente me dijo que no creía que el bebé fuera suyo, y sospechaba que yo había estado teniendo una aventura con Brian y que el niño era realmente suyo. Así que ahora quería que me hiciera una prueba de paternidad para nuestro hijo. No tenía motivo para acusarme de algo tan serio, porque nunca había tratado a Brian como algo más que un buen amigo. Así que fue como una bofetada en la cara cuando dijo que quería una prueba de paternidad. Empecé a gritarle casi de inmediato, porque ya me sentía emocionalmente inestable gracias a todas las hormonas posparto, y eso, combinado con su extraño comportamiento hacia nosotros, me había llevado al límite. Acusarme de tener una aventura con su hermano fue lo último que necesitaba. Cuando empecé a gritarle, me dijo que esto era exactamente lo que esperaba, por eso no lo había mencionado hasta ahora y trató de salir de la habitación. Pero lo que dijo fue realmente grande, y no iba a dejar que me soltara una bomba y luego se fuera. Así que exigí una explicación. Entonces me dijo que varias semanas atrás, cuando había invitado a algunos amigos de la universidad a nuestra casa para cenar, había escuchado una conversación entre Brian y otro amigo que se había quedado con él. Aparentemente, los dos habían estado hablando sobre cómo todos esperaban que terminara con Brian porque parecíamos llevarnos muy bien, y Brian simplemente se había reído en lugar de decir algo para defender a Michael. Ni siquiera entendí que quería que Brian defendiera de él, porque no era como si decir que todos esperaban que terminara conmigo fuera un ataque contra Michael de alguna manera. No es extraño que la gente en la universidad piense que amigos de géneros opuestos puedan estar juntos en el futuro, y estaban simplemente hablando del pasado. Fue inofensivo y divertido, pero en última instancia no significaba nada, porque Brian era mi amigo y Michael era mi esposo. Eso debería haber sido suficiente para que él se sintiera seguro, pero lo tomó demasiado a pecho, y comenzó a creer que tal vez Brian y yo sí teníamos algo. Por eso había estado actuando de manera tan extraña desde el día de la cena. Sospechaba que yo tenía una aventura con su hermano, y que le era desleal por una conversación de la que ni siquiera yo era parte. Fue una locura, e intenté explicarle que sonaba realmente estúpido, pero no le importó. Dijo que ahora que todo estaba en claro, no hablaría conmigo hasta que le dejara hacer una prueba de paternidad, y supiera con certeza que el bebé era suyo. En circunstancias normales, nunca habría tenido problema con una prueba de paternidad, pero esto simplemente parecía ridículamente estúpido. No podía creer que me estuviera acusando de engañarlo con su hermano incluso después de estar conmigo durante tanto tiempo. Estaba realmente enojada y molesta, así que decidí llevarme a nuestro hijo y salir de la casa. Ni siquiera intentó detenerme cuando me fui,
pero pronto me di cuenta de que había metido la pata porque no tenía a dónde ir. No quería ir a casa de ningún amigo porque entonces tendría que explicarles lo que había sucedido, y esto era muy personal. Habría ido a casa de Brian, pero eso solo reforzaría lo que Michael ya creía, y no pensé que fuera apropiado en estas circunstancias. De todos modos, sin nadie más a quien recurrir, decidí ir a casa de sus padres porque estaba segura de que podía contar con ellos. A ellos parecía gustarles, y eran mi mejor opción después de Brian. Así que el día que me fui, después de deambular un poco, me dirigí a casa de mis suegros, y ellos me recibieron con gusto. Cuando les expliqué por qué Michael y yo habíamos estado peleando, parecieron realmente avergonzados y me pidieron disculpas en su nombre. Pero también me dijeron que era realmente fuera de lo común que Michael fuera tan inseguro, especialmente cuando se trataba de Brian, porque los dos siempre habían sido cercanos y nunca habían tenido el tipo de rivalidad loca entre hermanos que tienen otros. Y yo estuve de acuerdo, realmente era fuera de lo común que Michael fuera inseguro acerca de su hermano. Los tres éramos un grupo unido, y así siempre había sido, por lo que este cambio repentino en el comportamiento de Michael no tenía sentido para ninguno de nosotros. Sin embargo, sus padres me dijeron que era libre de vivir con ellos durante el tiempo que quisiera, y respetarían cualquier decisión que tomara respecto a mi relación con su hijo. Me dijeron que incluso si decidía divorciarme, me apoyarían. Pero mientras tanto, harían todo lo posible para hacer que Michael me pidiera disculpas si realmente las sintiera. Intentaron hablarle con sensatez durante un tiempo, pero al tercer día, me informaron que habían decidido cortarlo hasta que dejara de actuar como un idiota. Esto sería un problema para él porque sus padres supuestamente le dejarían tomar el control de su empresa textil familiar en unos meses. Sus padres se estaban retirando, y él había estado en la carrera para heredar su negocio. Pero si lo cortaban, Brian terminaría heredándolo, y como no tenía interés en dirigir un negocio, probablemente lo vendería. Pero entonces Michael no obtendría nada. Pero la verdad era que mis suegros solo querían que reconsiderara lo que me estaba pidiendo y acusándome, asustándolo pensando que iba a perder el negocio. Realmente no tenían la intención de dejar que el negocio fuera a parar a Brian porque sabían que lo vendería, y habían trabajado duro para construir la marca y dejar algo a sus hijos. Obviamente no iban a tirarlo todo por la borda por mi pelea con Michael. Me dijeron que simplemente dejarían que Michael pensara que lo estaban cortando para siempre, y eventualmente él se acercaría y me pediría disculpas. Luego podríamos arreglar las cosas entre nosotros, ya sea volviendo juntos o divorciándonos. Su único objetivo era hacer que él me pidiera disculpas y hablar las cosas conmigo, y apreciaba que estuvieran haciendo tanto por mí, porque no tenía a nadie más a quien recurrir. No podía contarle nada a ninguno de mis amigos, y definitivamente no podía hablar con Brian sobre nada de esto porque no tenía la culpa, además de que seguro arrojaría más leña al fuego, así que los padres de Michael fueron los únicos que me mantuvieron cuerda. Después de que sus padres le dijeron que lo iban a cortar, esperábamos que se comunicara conmigo de inmediato para resolver las cosas, pero esperó un día antes de contactarme. Cuando me llamó hace 2 días, esperaba que me pidiera disculpas, pero tan pronto como terminamos los saludos y las típicas preguntas de cortesía, comenzó a gritarme y a acusarme de tratar de manipular a sus padres para que le dieran a Brian el control del negocio, para que los dos pudiéramos beneficiarnos de él porque aparentemente, ahora era mi amante. Podía escuchar su voz quebrándose, y supe que había estado llorando, lo que me hizo sentir terriblemente culpable. Me dijo que sabía lo que estaba tratando de hacer, y no podía creer que lo estuviera engañando con el negocio familiar, además de su bebé. Me llamó sin corazón y demás antes de que finalmente le dijera que sus padres no le darían el negocio a Brian, solo estaban tratando de asustarlo para que pensara exactamente eso y se comunicara conmigo. Se quedó en silencio por un rato después de que le dije eso, y luego dijo que yo era la encarnación del mal. Dijo que no podía creer que ahora incluso estaba tratando de poner a sus padres en su contra, solo porque tenía preocupaciones válidas sobre la verdadera paternidad del bebé que supuestamente estaría criando por el resto de su vida. Fue frustrante escucharlo hablar sobre lo válidas que eran sus preocupaciones cuando, en realidad, su única preocupación provenía de una conversación estúpida que había escuchado. Traté de discutir con él, pero me dijo que en lugar de perder tiempo peleando, podría hacer lo correcto y dejarlo hacer una prueba de paternidad. Me acusó de ser manipuladora para salirme con la mía y me dijo que mantuviera a sus padres al margen de esto. Me siento impotente y no tengo ni idea de qué hacer. Me da miedo no querer dejarle hacer una prueba de paternidad. ¿Ustedes qué harían en mi situación? Volveré cuando tenga actualizaciones y después de leer algunos consejos. Actualización 1. Decidí no dejarle hacer la prueba de paternidad y en su lugar solicité el divorcio. Ha sido una semana loca desde la última actualización, y ha pasado tanto que ni siquiera sé por dónde empezar. Pero primero lo más importante, muchas gracias por todos los comentarios y los consejos. Ahora, llegando a por qué he decidido divorciarme de Michael. Después de esa última llamada telefónica con él,
confié en sus padres y les conté que su plan de asustarlo para que se disculpara y resolviera las cosas conmigo había fracasado miserablemente, y ahora las cosas estaban aún peor que antes. También les conté cómo me había acusado de manipularlos, pero me aseguraron que estaban felices de tenerme, porque era la madre de su nieto, y aun aparte de eso, me habían conocido durante mucho tiempo y me querían como si fuera parte de su familia. Y como vivía lejos de mis padres, por el bien de Michael, era su deber cuidarme cuando estaba pasando por un mal momento. Escuchar a sus padres decir cosas tan bonitas sobre mí me hizo sentir menos sola. Así que después de hablar con ellos, decidí contarle a mis padres y a Brian sobre la situación porque mis suegros no querían que su opinión fuera la única que tuviera en cuenta, ya que otras personas podrían tener una mejor idea de cómo seguir adelante. Cuando les conté a mis padres lo que Michael había dicho, me dijeron que me apoyarían independientemente de la decisión que tomara. La única razón por la que nadie me estaba diciendo que dejara a Michael, a pesar de lo obviamente equivocado que estaba, era por nuestro hijo. Odio decirlo sobre mi hijo, pero tener un hijo con Michael es realmente complicado, porque tenía que pensar en el futuro de nuestro hijo antes de tomar cualquier decisión. La conversación más difícil de todas fue cuando tuve que hablar con Brian sobre lo que estaba sucediendo. Cuando le conté a Brian sobre lo que su hermano me había acusado y le pregunté sobre la conversación que había escuchado, él comenzó a verse realmente incómodo, y me di cuenta de que ambos sabían más de lo que estaban dejando ver. Así que presioné a Brian y lo obligué a contarme lo que sabía, porque estaba segura de que me estaba ocultando algo, y lo mismo ocurría con Michael, ya que la gente no empieza a sospechar de su esposa por algo tan insignificante. Muchos de ustedes en los comentarios también sugirieron que podría haber algo que Michael me estaba ocultando, porque simplemente no tenía sentido que después de años de estar bien con mi amistad con su hermano, de repente no estuviera bien con ella de la nada. Tenía que haber más en la historia de lo que él me estaba dejando saber. Pero había estado demasiado atrapada pensando en las consecuencias de lo que sea que estuviera pasando en ese momento, así como cuidando de mi bebé, como para realmente considerar cosas como esta. Pero sí, Brian me contó la verdad, y ahora odio a ambos hermanos, porque ni siquiera podía imaginar que las personas pudieran ser capaces de ser tan estúpidas e insensibles. Aparentemente, cuando Michael escuchó la conversación, también escuchó lo que sucedió después de que Brian se rió. Brian le dijo a ese amigo que incluso él había esperado que los dos nos juntáramos después de la universidad, pero la vida tenía otros planes y su hermano se interpuso en el camino. Así que Michael realmente estaba enojado por eso, no solo porque Brian lo pasara por alto, y eso tenía mucho más sentido para mí porque la versión de Michael me parecía un poco demasiado insignificante e incompleta. Y la razón por la que no me enteré hasta ahora, fue porque Michael decidió no contar toda la situación, como si estuviera guardándose algo, como si fuera un as bajo la manga o no sé qué idea loca tenía en la cabeza. Brian había estado discutiendo esto con su amigo en el patio trasero, y no había visto a Michael parado alrededor. Pero tan pronto como escuchó lo que Brian había dicho, Michael se le acercó y lo confrontó al respecto. Ese amigo regresó a la casa, pero ni siquiera él me contó nada después, lo cual no me importa, porque él y yo no somos tan cercanos como lo soy con los demás. Obviamente, cuando Michael confrontó a Brian y le preguntó qué había querido decir, cuando dijo que había esperado que me juntara con él después de la universidad, Brian terminó confesando que tenía sentimientos por mí y había estado esperando a que nos graduáramos para poder invitarme a salir, porque sabía que tenía una estricta política de no salir con nadie hasta que me graduara. Pero terminé juntándome con Michael en lugar de eso, y ese fue su primer desamor. Pero lo enfrentó de alguna manera e intentó no dejar que se notara porque quería que fuéramos felices. Y tengo que decir que lo hizo bastante bien, porque durante tantos años nunca tuve ni idea de que tuviera sentimientos por mí, y tampoco lo hizo Michael. Pero Michael aún tenía dudas sobre mí y mi relación con Brian, y comenzó a sospechar de mí. Sabía que incluso si tuviéramos algo juntos, preguntarle a Brian no llevaría a ninguna parte porque simplemente le mentiría y se saldría con la suya. Mi suposición es que comenzó a volverse paranoico después del día de la fiesta, pero como ya le había prometido a Brian que no lo mencionaría conmigo, simplemente comenzó a distanciarse de nosotros por completo. Y con el tiempo, la paranoia empeoró, por lo que comenzó a acusarme de cosas absurdas y a exigir una prueba de paternidad sin motivo alguno. Estoy especulando sobre lo que sucedió, pero no sé qué estaba pasando exactamente en la mente de Michael durante las últimas semanas, desde que se enteró de los sentimientos de Brian hacia mí. Independientemente de lo que estuviera pensando, fue ridículo de su parte, y no iba a tolerarlo. No tenía sentido dudar de mí y guardarse cosas en lugar de hablar conmigo y aclarar las cosas. Es realmente loco, y no puedo pensar en una explicación racional o lógica para nada de esto. Si él me hubiera contado todo, le hubiera explicado que no tenía sentimientos por su hermano, independientemente de lo que él sintiera por mí. Divorciarme fue la única opción que tuve, porque se había vuelto muy claro para mí que no había vuelta atrás desde aquí. Ya no estoy hablando con Brian, pero todavía vivo con sus padres, quienes han sido lo suficientemente amables como para permitirme quedarme con ellos e incluso conseguirme un abogado, porque son sus hijos los que me metieron en este lío,
y sienten responsabilidad por todo lo que me está pasando. Han sido realmente solidarios y útiles, y no podría estar más agradecida de tener unos suegros tan maravillosos. Personas como ellos son realmente raras de encontrar. He solicitado el divorcio, y pronto Michael será notificado. Él y yo no hemos hablado, desde esa llamada telefónica en la que me dijo que hacer la prueba de paternidad era la única salida de esto. Supongo que no había contado con que yo solicitaría el divorcio, porque no lo mencioné en ese momento, ya que creía que aún podríamos superar esto. Pero eso fue estúpido de mi parte, no hay manera de que podamos resolver esto. Él está siendo insensato en este momento, y no creo que sea el tipo de energía que necesito a mi alrededor como una mamá que aún lucha por adaptarse a la vida con un bebé. Si prefiere creer que lo engañó por algo que dijo su hermano y hacerme quedar como la mala en lugar de hacerlo normal y hablar al respecto, entonces no creo que merezca ser esposo o padre. Él puede seguir siendo un buen hermano y un buen hijo. Yo me encargaré del resto, ya que nuestra familia no significa tanto. Actualización 2. Hola chicos, hoy Michael recibió los papeles de divorcio, y no se lo esperaba. Pero me llamó y me pregunta si iba en serio. También me dijo que estaba tomando la solución fácil, que era el divorcio, en lugar de dejarle hacer la prueba de paternidad. Por último, agregó que esto solo confirmaba lo que pensaba. Así que le dije que sabía exactamente por qué estaba molesto, porque había hablado con Brian y él me había dicho la verdad. Le dije que estaba actuando de manera insensata con todo esto de Brian, en lugar de ser transparente conmigo y decirme exactamente por qué me estaba sospechando de la paternidad. Él respondió diciendo que quería confrontarme y ver si yo confesaba todo, mientras que si no lo hacía lo iba a utilizar como argumento extra. Y cuando le pregunté si toda esa manipulación valía la pena, él dijo que sí porque, aparentemente, creía que le estaba siendo infiel, que no podía sacarse la sensación de que algo estaba sucediendo entre nosotros. Dijo que no podía hablar con Brian al respecto porque no creía que él le dijera la verdad, ya que el tipo había estado ocultando sus sentimientos de todos durante mucho tiempo. Era poco probable que fuera honesto ahora. Y tampoco podía hablar conmigo porque no sabía si me iba a creer. Así que comenzó a darle vueltas a las cosas, y así fue como terminó teniendo un colapso total el día que lo confronté y exigió una prueba de paternidad para confirmar si el bebé era suyo. Dijo que mi reacción solo lo hacía sentir peor, y comenzó a creer que realmente había estado teniendo una aventura, porque si no tenía nada que ocultar, entonces simplemente habría permitido la prueba de paternidad. Traté de explicarle que no se trataba de que quisiera ocultar la verdad, sino más bien de lo insultante que era para mí, que no confiara en mí y estuviera sospechando de algo tan horrible. Aunque ya había solicitado el divorcio, traté de explicarle que ocultar cosas y no ser honesto conmigo le había costado su matrimonio y la oportunidad de tener una familia feliz. Además, ni siquiera estaba hablando con Brian, entonces, ¿cuál era el punto de todo eso? Pero Michael no estaba dispuesto a escuchar la razón y seguía insistiendo en que esto de alguna manera era culpa mía, por no dejarle hacer la prueba cuando todavía tenía tiempo. Dijo que debería haber sido más comprensiva, porque él estaba en una situación difícil, porque se sentía engañado, y nada más que por su esposa y su hermano. Por lo que no podía vivir con el hecho de que tal vez había algo entre Brian y yo, y que el niño ni siquiera podría ser suyo. Dijo que debería haberme dado cuenta de que había mucho en juego, y al menos haber intentado aliviar sus preocupaciones con la prueba de paternidad, en lugar de hacer tanto alboroto al respecto. Fue una conversación extremadamente frustrante, y después de un tiempo, dejé de intentar hacerle ver mi punto de vista. Claramente, estaba demasiado atascado en sus propias ansiedades insensatas como para considerar que tal vez otras personas también tenían sentimientos, y él había herido profundamente los míos. Para él, lo que dijo su hermano era mucho más importante que su esposa e hijo, y por eso sospechaba que ese mismo hermano era el padre de su hijo. Ni siquiera tenía sentido. Y aún mientras escribo esto, siento que voy a llorar por lo ridícula que es esta situación. Siendo honesta, creo que puede haber algo mal con Michael, porque no puedo pensar en un ser humano cuerdo actuando así. Si estuviera en su lugar y sospechara que Brian tenía sentimientos por mí, lo había hablado con él, ya que era mi prioridad número 1. Y por familia, no me refiero a mi hermano, sino a la familia que elegí para mí, mi esposa y mi hijo. Y aunque no me hubiera gustado escuchar lo que él escuchó de su hermano, tampoco me habría vuelto loco y habría acusado a mi esposa de engañarme solo porque estaba inseguro. El hecho de que quisiera una prueba de paternidad solo porque sospechaba completamente basado en sus sentimientos, sin nada que respaldara sus temores, es lo que lo hace aún peor. Incluso hoy, la conversación que tuvimos se basó completamente en lo que él sentía en ese momento, y ni siquiera parecía importarle que este matrimonio tenía 2 personas y que un divorcio nos afectaría a ambos, no solo a él. Tampoco preguntó por nuestro hijo y cómo estaba, lo que fue muy decepcionante porque cuando todo esto termine, mi hijo podría no tener una figura paterna en su vida, y no tiene la culpa. Son estos 2 hermanos los que se equivocaron, y por alguna razón, el universo nos está castigando a mí y a mi hijo por ello. No es justo, y la mayor parte ni siquiera tiene sentido realmente,
pero es lo que es. Mis padres vuelan en un par de días para verme, porque las cosas se están poniendo realmente mal. Los padres de Michael todavía no están hablando con ninguno de sus hijos, y han comenzado a considerar cortarlos permanentemente a ambos porque encuentran todo esto increíblemente decepcionante. Están considerando dejar que uno de sus empleados se haga cargo del negocio en lugar de Michael. Definitivamente, creo que deberían cortar a Michael, pero no sé qué hacer con Brian. No ha hecho nada terrible, simplemente fue honesto con Michael por una vez, y Michael fue quien dejó que eso le afectara y arruinara su matrimonio. No es culpa de Brian, pero es decisión de sus padres, y no voy a interferir allí. Solo estoy agradecida de que estén defendiéndome. Puede tener algo que ver con el hecho de que quieren ver a su nieto después del divorcio, pero independientemente de todo, los amo y respeto porque han hecho todo lo posible en sus intentos de hacerme la vida más fácil en este momento. No creo que hubiera podido defenderme y solicitar el divorcio si no fuera por ellos. Es increíble lo solidarios que son, incluso cuando es su propio hijo con el que tienen que enfrentarse. Actualización 3. Michael no está impugnando el divorcio, y tampoco quiere la custodia de nuestro hijo, independientemente de la paternidad, así que eso es lo que está sucediendo ahora. No me sorprende, pero aún estoy bastante decepcionada. Al menos tengo una explicación para su comportamiento ahora, creo que todo esto es una excusa porque no quiere ser padre. Hace unos días, se comunicó con sus padres y les dijo que había ido a ver a un psicólogo hace unas semanas, alrededor de 3 días después de que me mudara. Le hicieron una evaluación psicológica completa y un examen médico, y le diagnosticaron un trastorno de ansiedad grave. Muy recientemente, había tomado varias sesiones con los médicos, pero finalmente concluyeron que esto es lo que le estaba sucediendo. Fue una noticia impactante para todos nosotros porque nunca había mostrado síntomas de enfermedad mental antes, así que esto tenía que ser un desarrollo muy reciente, o tal vez sí los había mostrado, y todos simplemente lo habíamos pasado por alto. Ha habido muchas revelaciones sobre Michael y Brian en las últimas semanas, así que ahora estoy inclinada a creer que quizás no conocía a estas personas tan bien como pensaba. Independientemente de la condición médica, sigo pensando que no tengo motivos para perdonarlo porque no me ha pedido disculpas. Su estado mental puede ser una explicación de su comportamiento como máximo, pero no una excusa para hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Ni siquiera tuvo la cortesía de informarme él mismo, le dijo a sus padres, y así es como me enteré. Aparentemente, también lo han despedido de su trabajo por no presentarse durante una semana completa después de que me fui, y necesita dinero para cubrir el alquiler, que es otra razón por la que contactó a sus padres. Pensé que podría estar mintiendo acerca del trastorno de ansiedad, pero tenía todos los documentos médicos legítimos para demostrarlo, así que supongo que es real, y esto está sucediendo. De alguna manera, creo que es lo mejor si no puede estar conmigo ni ver a su hijo por un tiempo, al menos hasta que esté mejor. Los trámites de divorcio están a punto de comenzar en un par de días. Mis padres ya están aquí, y todos estamos viviendo juntos en la casa de mis suegros, quienes han sido lo suficientemente generosos como para abrir su hogar, incluso a mis padres. Solo rezo para que todo se resuelva pronto y pueda recuperar algo de normalidad en mi vida ahora. Hoy, mientras estaba en la casa de mis suegros con mis padres, Brian vino a visitarme. Habíamos hablado por teléfono hace algunos días, y aclaramos un poco el aire. Como dije, no me parece que tenga toda la culpa en todo esto, ya que tener sentimientos por otra persona es un crimen, aunque se sienta raro la amistad entre nosotros ahora. Parecía un poco nervioso al principio, pero luego se armó de valor y me dijo que ahora que Michael y yo ya no estábamos juntos, tal vez podríamos intentar algo entre nosotros. Incluso llegó a decir que podría hacerse cargo del bebé, que estaba listo para ocupar el rol de padre si Michael no quería estar en su vida. Me quedé completamente sorprendida por su propuesta y me tomó un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Le dije que no tenía sentimientos románticos por él y que me parecía insensible que sugiriera algo así en medio de toda esta situación difícil. Le expliqué que no podía simplemente pasar por alto todo lo que había sucedido, y pretender que podíamos comenzar una relación como si nada hubiera pasado. Además, le recordé que su revelación sobre sus sentimientos pasados por mí fue una de las razones principales por las que mi matrimonio con Michael se desmoronó. Por último, le dije que el bebé ya tiene un padre, aunque no quiera hacerse cargo de él, por lo que todo esto parecía muy loco viniendo de su parte. Brian parecía arrepentido después de mi respuesta y dijo que lo entendía. Prometió no volver a mencionar el tema y se disculpó sinceramente por ponerme en una posición incómoda. Sin embargo, le dije que quizás era mala idea seguir teniendo una relación de amistad con él, porque claramente no pensábamos de igual manera entre nosotros y todo se había vuelto un poco extraño. Creo que estoy en lo correcto aquí, porque que Brian quiera intentar algo conmigo, después de que fui madre y me estoy divorciando de su hermano, es muy loco. Diría que es una familia de locos, porque los dos hermanos no están muy bien. Pero sus padres son diferentes, y me han tratado con mucho cariño y respeto. Lo cual me desconcierta más, porque no entiendo cómo han criado a 2 hijos como estos dos.